Hola, aquí hay una verdad urgente que necesitas escuchar, que necesitas entender y que necesitas comprender. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que no se nos fue dado en un código indescifrable, que no se nos fue ocultado en algún misterio que no pudiéramos conocer, sino que se nos entregó en este libro hermoso al que conocemos como la Sagrada Escritura, al que conocemos como la Biblia. Y el mensaje que nos presenta la Biblia se llama el Evangelio. En el episodio anterior definimos lo que era el Evangelio. Hablamos y explicamos que el Evangelio significa las buenas noticias o una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesucristo se nos fue revelado para traernos salvación. Y también expliqué que antes de entender por qué es una buena noticia el Evangelio, necesitábamos entender las malas noticias en la situación en la que nos encontramos como seres humanos cuando estamos irreconciliados o estamos en una relación fracturada de una manera natural a causa de nuestra transgresión o de nuestro pecado, de nuestra falta en contra de Dios, ¿sí? Y para ello empezamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, en el que nos vamos a centrar en este momento. La carta a los Romanos, porque Romanos es una carta que Pablo escribe y dirige a la iglesia que se encuentra en Roma, la Roma de capital del Imperio Romano, en ese entonces, donde se encontraba una comunidad de personas que se identificaban con Cristo, a las que se les empezó a llamar cristianas, pero estaban siendo perseguidas. Y Romanos capítulo 1, de primero Pablo empieza a definir algo que actualmente en teología lo conocemos como la unión hipostática. Creo que dije bien la palabra y si no, me voy a corregir en este preciso momento. Pero Pablo sienta un precedente muy fuerte que hasta hoy en día es motivo de mucha discusión dentro del mundo. Y sí, es la unión hipostática. La unión hipostática es una doctrina teológica cristiana que afirma que la persona de Jesucristo o que Jesús y su naturaleza divina y su naturaleza humana se unieron perfectamente sin mezclarse ni separarse en una sola persona. Te lo voy a explicar de esta manera. La unión hipostática que sienta Pablo en los primeros versículos del capítulo número 1 de Romanos nos dice: este Evangelio, capítulo 3, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de Dios, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entonces, si te das cuenta, en el versículo 3 y en el versículo 4 se sienta la base de lo que nosotros conocemos teológicamente como la unión hipostática. Y la unión apostática afirma que Jesucristo o que Jesús tuvo su naturaleza divina y también fue de naturaleza humana, ¿sí? Y estas se unieron de una manera perfecta, pero sin mezclarse y sin separarse, ¿sí? Jesucristo fue 100% humano porque fue descendiente de David o del linaje de David, pero al ser 100% humano no dejó de ser 100% Dios y no dejó de ser 100% divino. Por eso lo conocemos como el Hijo de Dios, el Mesías, el escogido o el ungido. Y es hermoso porque de esta manera empieza Pablo a sentar las bases de todo cuanto existe, de todo cuanto existe en relación al cristianismo y en relación a las buenas noticias del Evangelio. Y en el capítulo 1, prácticamente Pablo nos empieza a explicar y el Evangelio nos empieza a explicar que el problema en el que nos encontramos como seres humanos es que nos hemos rebelado en contra de Dios. Y esa rebelión
trajo como resultado una relación fracturada, una relación rota, una separación total entre nosotros y nuestro Creador y nuestro Dios. Y, ¿saben? Me gusta mucho porque lo vamos a leer actualmente en Romanos capítulo 1 y el versículo número 20. Voy a leer desde el versículo 20. Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Saben? Me gusta porque todas las cualidades invisibles de Dios o todo lo que Dios es y su identidad nos empieza a explicar el Evangelio que no ha sido invisible u oculto para nosotros como para que nosotros podamos justificar o alegar de que no hubo nada que nos revelara quién era Dios, ¿sí? Sino que nos empieza a explicar el Evangelio que todas esas cualidades invisibles de Dios no es que fueron ocultas, sino que se nos han sido reveladas. Y hoy en día tú y yo, como seres humanos, podemos conocerlas. ¿A través de qué? ¿O a través de qué medio? Por medio de su eterno poder y su naturaleza divina que percibimos claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, ¿sabes? Todo eso maravilloso de Dios se revela a través de su creación. La creación misma de Dios es el testigo principal y la evidencia principal de que existe algo aún más grande que nosotros mismos, de que existe un creador extraordinario y sobrenatural, con todo el conocimiento y el avance que tenemos hoy en día. A lo largo de los milenios, a lo largo de los siglos, nosotros de una manera natural sabemos que al contemplar el cielo, al contemplar todo cuanto Él creó, sabemos que hay algo más. Sabemos que no puede limitarse solo a nosotros mismos, sino que hubo alguien que pintó o creó todo esto, ¿sabes? Como cuando te pones a contemplar alguna obra de alguno de tus artistas favoritos. Es un gran asombro, ¿sabes? Porque lo que se pinta o lo que se plasma o lo que se hace habla del Creador, ¿sí? Si a ti te asombra y tú te pones a contemplar cosas materiales, te asombra muy bien porque eso que te asombra o te maravilla o te inspira, habla muy bien de la persona que lo creó. Y a esa persona, quien creó eso que tú admiras, también desarrollas una admiración, ¿sí? Entonces no hay una excusa para decir que Dios mismo no se nos reveló, porque a través de la creación es el primer testigo que Él utiliza para saber que existe un Dios, que existe algo más grande que tú y existe algo más grande que yo, que alguien supremo y superior. En el versículo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y aquí existe, y este es el problema en el que nos encontramos como seres humanos y como humanidad. Nos encontramos y nuestro problema principal es que nos hemos rebelado en contra de Dios, que existe una rebelión en contra de Dios. Y esa rebelión fracturó nuestra relación. Esa rebelión fracturó y rompió nuestra relación y también la comunión que existía en un inicio cuando Él nos creó. Y esa rebelión fue a causa de nuestro pecado. Me gusta porque no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Una de las grandes dificultades en las que nos encontramos es que no glorificamos a Dios de una manera natural como seres humanos. No escogemos de una manera voluntaria glorificar a Dios como a Dios.
ni a voluntariamente generar una gratitud para con Él. Por el contrario, decidimos siempre glorificarnos a nosotros. Decidimos siempre glorificarnos a nosotros, en vez de a Dios mismo, quien diseñó y nos creó. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Sabes? Realmente preferimos nuestro razonamiento y nuestra percepción de lo bueno o de nuestra vida por encima del razonamiento perfecto de Dios, quien nos diseñó y nos creó. Y cuando habla acerca de que nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos, empieza a hablar, y me gusta mucho que utilice esta palabra, que nos extraviamos por nuestros inútiles razonamientos, porque de esta manera nos hace comprender que como seres humanos estamos perdidos. Estamos perdidos, ciegos, a causa de nuestra rebelión voluntaria en contra de nuestro Creador y en contra de Dios. ¿Sí? Porque decidimos que nuestro gobierno nazca de nosotros mismos, pero no aceptamos el gobierno que viene de parte de Dios para nosotros. Pero me gusta mucho que utilice esta frase de extraviados porque, repito nuevamente, significa que estamos perdidos. Y solo algo perdido puede ser encontrado. Solo algo perdido puede ser hallado. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido la buena noticia del Evangelio. Porque la buena noticia del Evangelio significa: tú estás perdido, tú y yo estamos extraviados en nuestros inútiles razonamientos o en nuestra propia verdad o en nuestra propia lógica o en nuestra propia percepción de la vida o de lo bueno o de la verdad. ¿Sí? Estamos extraviados. Esa es la mala noticia por nuestra rebelión en contra de Dios, por esa relación que se fracturó y se rompió a causa de nuestra rebelión y pecado. Pero la buena noticia significa: pero como estás extraviado, necesitas ser encontrado. Y la buena noticia, en donde forma parte Jesucristo, significa: por ello, Jesús mismo vino a encontrarte. Porque un perdido no puede autohallarse, necesita ser encontrado. Ejemplo, si tú pierdes tu teléfono o cualquier otra cosa, tus llaves, las llaves no se van a autohallar, no se van a autoencontrar. Necesitan ser encontradas, necesitan ser halladas. Tú y yo estamos extraviados como seres humanos. No tenemos la facultad de poder autoencontrarnos o autohallarnos. Necesitamos ser encontrados por aquel que no está perdido, por aquel que no se ha extraviado, por Dios mismo. Por eso el Evangelio se trata no del ser humano encontrando a Dios en una búsqueda con su propio esfuerzo. No, ¿sabes por qué? Porque Dios no se encuentra perdido. El Evangelio se trata de Dios mismo, que no está perdido, encontrándonos a nosotros que estamos perdidos y que nos hemos extraviado. Y sabes, esto pega mucho, porque hoy en día lo que más se promueve de una manera en nuestra sociedad tan posmoderna, ¿sí? Es: encuéntrate a ti mismo, sálvate a ti mismo, motívate a ti mismo. Todo depende de ti. Vivimos en una cultura en donde permea mucho la filosofía del yo al extremo, de no depender de nadie. Pero ¿sabes algo? Realmente esto se desbarata, porque siempre necesitamos depender de alguien. Y en este caso, tú y yo necesitamos ser encontrados porque estamos extraviados y perdidos. Y necesitamos ser encontrados por Jesucristo, por Dios mismo, para que Él nos encuentre y nos lleve hacia Él mismo, ¿sabes? Entonces, aquí también habla acerca de nuestro yo, y nuestra rebelión se centra mucho en nuestro yo. Cuando tú y yo ponemos nuestro yo por encima de la dirección de Dios,
nos volvemos insensatos. Cuando tú y yo ponemos nuestra verdad como algo superior a la verdad de Dios, cuando tú y yo colocamos nuestra autoridad y verdad y mi yo por encima de la suya, por encima de Dios, significa que nos perdemos. Mi yo me pierde de Él. Sí. Y me encanta porque de esa manera pues va cerrando Romanos capítulo 1, después empieza a hablar en el versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Sabes? Cambiamos la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y me hace mucho sentido esto, ¿sabes por qué? Porque somos expertos en fabricar dioses a quienes le rendimos adoración. Porque somos expertos en fabricar ídolos a quienes le rendimos nuestra adoración. ¿Sí? Tú y yo, como seres humanos, fuimos diseñados para adorar. ¿Sí? El problema es, y la mala noticia es, que no adoramos en la dirección correcta y no adoramos al Creador correcto y no adoramos al Dios correcto. ¿Sí? Pero ahorita, en este preciso momento, tú estás adorando. En el preciso momento en tu vida, aunque te identifiques como una persona que no cree en Dios, o una persona agnóstica, una persona atea, o digas no, o sea, de una manera natural e inconsciente estás adorando. Sí, porque como seres humanos tenemos la necesidad de adorar algo, de crear algo, de creer en algo, en alguien, ¿sabes? Pueda que adores el ejercicio, pueda que adores tu trabajo, pueda que adores el éxito, pueda que adores el dinero, pueda que adores las relaciones, pueda que adores el sexo, pueda que adores, no sé, cualquier otra cosa, o tu familia, o a tu esposa, o a tus hijos, o pueda que te adores a ti mismo, pueda que adores el CrossFit, pueda que adores el running, pueda que adores el ganar medallas, el reconocimiento, no sé. Pero el problema es que no estamos adorando en la dirección correcta y no estamos adorando al Dios correcto y no estamos adorando al Señor correcto. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 22 y el Evangelio nos enseña que afirmando ser sabios nos volvimos necios porque cambiamos la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Sí, es como que si te dijera que somos expertos en adquirir réplicas, ¿sabes? Porque muchas veces es muy caro conseguir lo original y no queremos pagar el precio del original. Por ello siempre conseguimos réplicas. Sí, si no estamos switchados en conformarnos no con lo original y con lo auténtico, sino con réplicas, ¿sabes? Por eso muchas veces quizás nos llegamos a conformar no con el amor pleno, sino con un amor chafa. ¿Sí? Por eso muchas veces nos llegamos a conformar no con algo totalmente original o real o verdadero, sino con algo que nos ofrece aparentemente lo mismo, pero es una réplica y falla. ¿Sí? Y quiero que te cuestiones qué réplica y qué Dios estás colocando en tu vida con D minúscula, al que le está rindiendo tu adoración, al que le está rindiendo tu vida, pero que en sí no va a poder responderte y no va a poder ser supremo ni real para ti porque es una réplica. ¿Sí? Y luego en los versículos del 24 al 32 nos empieza a explicar el aprieto en el que como seres humanos nos encontramos. Y después inicia Romanos capítulo 2 y empieza a hablar que en el versículo 2, versículo 2, dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y me gusta porque, ¿sabes? El juicio de Dios se basa en la verdad. No se basa en las excusas, no se basa en la mentira. El juicio de Dios, Dios trae una justicia que es perfecta.
Porque es una justicia perfecta, porque es la justicia que se enfoca en la verdad, no en las apariencias, no en la media verdad, no en la casi verdad, es en la verdad totalmente y pura. Y en el versículo 4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Esto me encanta lo que empieza a explicarnos aquí el Evangelio, ¿sabes? Porque la bondad de Dios es la que quiere llevarte al arrepentimiento. Sí, ¿sabes? En el mundo hoy en día creemos que son las amenazas o el miedo o los momentos difíciles lo que deben de llevarnos al arrepentimiento, pero no. Dios mismo utiliza su bondad, su amor, quien Él es, para traerte al arrepentimiento. Él no utiliza la fuerza, Él no utiliza el miedo, Él no utiliza las amenazas para generar en ti arrepentimiento, porque eso no es efectivo. Él mismo utiliza su bondad y su amor para que nosotros podamos arrepentirnos de una manera genuina y reconocer nuestro error, reconocer nuestro fracaso, reconocer nuestro pecado y mirarlo a Él como único Dios suficiente, como un Dios real, no un Dios de réplicas, no un Dios chafa. Y te voy a poner un ejemplo y aquí voy a ir cerrando, ¿sabes? Significa que recuérdate cuando eras pequeño, cuando fallabas en algo, lo que utilizaban nuestros padres, bueno, en mi contexto guatemalteco, en mi sociedad guatemalteca, y fue en la manera en la que creí, era un instrumento que no fallaba, y era el cincho o la chancleta. Entonces, tenías que hacer tu tarea, estudiar, hacer tus quehaceres en la casa. Si no los hacías, ¿qué era? Aquí está el cincho y aquí está la chancleta. Una amenaza, un miedo. Sí lo voy a hacer. Y hacías todo. Pero lo hacías por temor a la amenaza y por temor al que te pegaran. Pero en realidad no había un cambio genuino y voluntario que naciera de ti hacer lo que te correspondía hacer. Entonces por ello, siempre te acompañaba la corrección, la chancleta o el cincho o la amenaza o el miedo para que pudieras hacer conductas que aparentemente fueran efectivas, pero había una modificación en tu esencia y en tu interior, porque siempre se necesitaba eso para que provocara algo distinto en tu comportamiento. Pero con Dios no es así, mi amigo, con Dios no es así, mucha. ¿Sabes qué es lo que genera realmente el arrepentimiento? Una transformación en ti, una transformación en tu esencia y en tu manera de pensar y hacer las cosas. No son las amenazas, no es el miedo, es la bondad de Dios. Si estás viviendo un cristianismo basado en el miedo y en las amenazas, en donde te esfuerzas por ese mismo miedo y amenazas, en ser distinto o en hacer las cosas bien, o en no hago esto porque si no el Señor me castiga, no hago esto porque esto me va a llevar al infierno, ay no, mejor no hago esto, etcétera, etcétera. Pero no hay un cambio en tu esencia, significa que no estás viviendo la bondad de Dios y no la estás conociendo. Porque lo que genera arrepentimiento genuino en ti no es la fuerza, ni es el miedo, ni es la amenaza. Es la bondad de Dios, es su amor. Cuando llegas a contemplarlo y conocerlo a Él, y Él se revela cómo es Él y quién es Él. Y cuando llegas a contemplar esa verdad, esa buena noticia, no necesitas de algo correctivo que modifique tu conducta y modifique tu esencia. De una manera natural y espontánea transforma todo tu ser. Y esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy y que quiero también cerrar con esto. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿sabes? Quiero finalizar con esto. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de Dios mismo para ser encontrados y para ser atraídos a Él. Necesitamos
de su bondad y de su amor, que no depende de tu esfuerzo ni de tus actos, sino que depende de una manera tan natural y extraordinaria de Él mismo, de Él mismo, para que su amor en nosotros se perfeccione. Y me encanta me encanta seguir descubriendo esta parte que nos revela el Evangelio. Qué hermoso, de verdad. Quiero invitarte a que te sigas quedando conmigo, escuchando, y si me estás viendo y juntos estudiando el Evangelio, lo que significa para realmente llegar a conocer a Dios. Hasta luego.